Hola a todas y a todos. Vamos a hablar en este vídeo del sistema platónico y vamos a hablar del sistema platónico además en su totalidad. Hemos ido viendo a lo largo de las diferentes sesiones los diferentes apartados del pensamiento de Platón, desde la ontología, la epistemología, la antropología o la política. Y ahora lo que vamos a tratar de hacer es intentar entender el global de estas cuestiones y sobre todo la relación que existe entre ellas, porque ya hemos hablado de que en el pensamiento de Platón tenemos que entender que todo refiere a un mismo sistema orgánico, en el que unas cuestiones están siempre entrelazadas con otras y nos explican a qué se deben estas. Recordemos que el sistema de Platón parte de la pregunta acerca de cuál es la naturaleza de la justicia. En la obra La República, la primera cuestión que se plantea Sócrates en este diálogo que va escribiendo Platón es la de ¿qué es eso que llamamos justicia? Esto le va a llevar a otra cuestión, que es la cuestión de cómo puede darse una ciudad, cómo podemos generar, cómo podemos crear un estado que sea justo, un estado en el cual tenga lugar o aparezca la justicia. A esto le va asociado directamente otra cuestión en la que Platón está pensando, y es la de si existe la posibilidad de una ciencia de la política, es decir, de un sistema que se base en un verdadero conocimiento de cómo pueda organizarse políticamente un Estado. Recordemos que todo esto partía esencialmente de ese debate con los sofistas acerca de la existencia o no del conocimiento verdadero, la existencia o no de verdades universales. Los sofistas, como ya hemos estudiado, decían que no existían las verdades, sino que la verdad era puramente convencional y relativa al lugar en el que uno se encontraba. La verdad se decidía en la polis en la que uno se encontraba. Esta propuesta sofista es la que está combatiendo Sócrates, tanto el personaje como el Sócrates real, y la que va a poner en boca de Platón la posibilidad de que exista una verdad, un verdadero conocimiento que guíe las acciones políticas que llevemos a cabo en la ciudad. Es decir, Platón nos va a decir que lo verdadero y lo bueno tiene lugar, lo verdadero y lo bueno de hecho existe, y es más, lo verdadero y lo bueno existe y puede ser enseñado. Y esta noción de que puede ser enseñado, ¿no?, también choca con la idea que tenían los sofistas de la educación. La educación sofista era la educación del éxito social. La educación consistía en enseñar a los demás a convencer, a que cada uno pueda dar su versión de la verdad sin importar si existía o no existía una auténtica verdad. Platón aquí está planteando algo totalmente diferente, ¿no? Está diciendo, es que puede existir una ciencia educativa, podemos enseñar alguna cosa. La enseñanza no es una mera cuestión de formas, de yo te enseño a hablar mejor y por lo tanto a tener éxito social, sino que la educación consiste en otra cosa. Hay un conocimiento que se puede enseñar. Es decir, tenemos una idea de una auténtica educación frente a la idea de la mera enseñanza de la retórica, el arte de hablar bien. De aquí va a surgir la teoría de las ideas. Entonces, Platón va a escribir esta obra, ¿no?, La República que toma la forma de una utopía, de la propuesta de la creación de una ciudad ideal, una ciudad-estado en la cual pueda tener lugar esa idea de justicia, en la cual se pueda poner en práctica la idea de justicia. La República, en el fondo, supone una crítica, por un lado, a la democracia ateniense, por otro lado, a otras formas de gobierno que Platón, que viajó bastante más que Sócrates, por ejemplo, tuvo la oportunidad de conocer, y en último lugar supone sobre todo una crítica a la democracia en sí, a la propia idea de democracia. A Platón no le gusta la idea de democracia porque considera que lleva al gobierno de los ignorantes.
Entonces, Platón hace esta propuesta política de un sistema donde no sean ya, no sea cualquier persona la que pueda gobernar, sino que sea la razón y el verdadero conocimiento el que nos permita establecer un sistema de gobierno justo. Para ello, para poder establecer para poder realizar esta propuesta política, Platón va a necesitar fundamentalmente decirnos dos cosas. Por un lado, cómo puede darse la justicia en el individuo, cómo puede un individuo ser justo, y por otro lado, cómo puede darse la justicia en el Estado. Y este paralelismo entre justicia del individuo y justicia del Estado ya nos muestra eso que hemos llamado el principio isomórfico en Platón, es decir, la idea de que lo que va a poseer el individuo tiene su correlato paralelo en el Estado. De aquí que en su propuesta antropológica, Platón, que había establecido ya ese dualismo antropológico, el ser humano está compuesto de dos partes, por un lado el alma y por otro lado el cuerpo, nos va a decir que el alma a su vez está dividida en tres partes. Estas tres partes que él extrae de su observación de las contradicciones que existen en la psique humana. Estas tres partes van a ser, por un lado, la parte racional, por otro lado, la parte irascible y, en tercer lugar, la parte apetitiva. Es decir, va a haber una parte que se encargue de lo racional y dos partes que van a ser irracionales. Por un lado, la que tiene que ver con la ira, con los impulsos pasionales, y otra que tiene que ver con los deseos, que es la parte apetitiva. Como decíamos, esto cumple un principio isomórfico, que es la idea de que así como tenemos estas tres partes del alma, vamos a tener tres tipos de personas. Las personas que sean más iracundas, que sean más nerviosas, más dadas al conflicto, serán las que han desarrollado esa parte irascible del alma y por lo tanto dentro del Estado van a tener un papel concreto que tiene que ver con su naturaleza. Si su naturaleza es más irascible, quiere decir que tendrán que ser los guardianes o los soldados del Estado. A su vez, aquellos que pues sean más golosos, se dejen llevar más bien por la parte apetitiva del alma, serán los productores, aquellos que se dediquen a producir los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Estado. Y en tercer lugar, aquellos que desarrollen su parte racional van a ser los que puedan gobernar, pero es importante señalar que Platón hace una distinción fundamental entre el mero político y el filósofo gobernante, es decir, no gobierna simplemente el político, igual que lo hacían en Atenas o que lo hacían en otras ciudades en Grecia, sino que el que gobierne será aquel que haya guiado su parte racional hacia el verdadero conocimiento. Este va a ser única y exclusivamente el filósofo. De aquí que Platón plantee que el gobierno de la polis lo tiene que llevar a cabo aquel que ha obtenido el buen conocimiento, el conocimiento verdadero, el conocimiento de las ideas. ¿Por qué hace esta propuesta? ¿Por qué a Platón le parece que el filósofo es aquel que tiene las mejores características para gobernar la ciudad? Pues sobre todo se trata de que aspira a la totalidad del saber, no de una manera cuantitativa, no es que desee saber más cosas, porque uno puede conocer, por ejemplo, más cosas del mundo sensible, sino que aspira a una calidad del saber, quiere el conocimiento verdadero, no cualquier conocimiento, sino el conocimiento verdadero. ¿Cómo va a conseguir esto? Esto lo entenderemos a través de la teoría ontológica y epistemológica de Platón. Es decir, aquí entra de lleno la teoría de las ideas platónica. Recordemos que para su teoría de las ideas, Platón va a hablar tanto de
de qué se compone en última instancia la realidad y cómo podemos obtener un conocimiento fiable de esa realidad. Y lo va a plantear también desde un dualismo. Recordad que en Platón tenemos siempre tres dualismos: el dualismo antropológico, el ser humano se compone de alma y cuerpo; el dualismo ontológico, la realidad se compone de mundo sensible, mundo inteligible; y el dualismo epistemológico, el conocimiento se divide en opinión y en verdadero conocimiento o ciencia, episteme. Y recordamos que la teoría de las ideas, Platón la fundamenta en las reflexiones que habían hecho previamente filósofos como Parménides o Heráclito, que tenían esta discusión, ¿no?, acerca de cómo es posible que obtengamos algún tipo de conocimiento de todo aquello que cambia. Y Heráclito nos había dicho, es que todo cambia y por lo tanto solo podemos afirmar que todo está en constante cambio. Sin embargo, Parménides nos va a decir que no, que solo las cosas son, ¿no?, y si no son, no pueden ser, así que no se puede hablar de ellas, solamente de las cosas que realmente son se puede hablar. Platón va a recoger las dos ideas porque va a decir, en realidad el mundo sensible sí que está compuesto de continuo cambio, y de esas cosas que cambian continuamente, de los objetos de la realidad que están en continuo cambio, yo no puedo obtener verdadero conocimiento. No es de ahí de donde yo saco el auténtico conocimiento, porque esos objetos de la realidad son mutables, son perecederos y son imperfectos. No puedo saber realmente nada sobre ellos. Así que va a establecer, además de, ¿no?, la existencia de esa realidad sensible, nos va a decir que existe una realidad inteligible. Esta realidad inteligible va a ser donde estén las ideas. Él propone así que de todos estos objetos que vemos, formas imperfectas, cambiantes, mutables, perecederas, va a existir una forma perfecta, lo va a llamar idea o forma. Es decir, de todos esos objetos, ¿no?, de todos los árboles imperfectos que yo veo en el mundo, tan diferentes entre sí, en cambio yo sí que puedo obtener, mediante mi intelecto, una idea de árbol, pero lo que hace al árbol no lo veo a través de mis sentidos. Es mi intelecto el que me permite conocer lo que es un árbol, lo que tienen en común todos los árboles diferentes que yo veo. A esto lo va a llamar mundo inteligible. En este mundo inteligible se van a encontrar las ideas que van a ser perfectas, inmutables e imperecederas, eternas. Y a esta división dualista del mundo en dos, mundo sensible y mundo inteligible, le va a ir asociado un tipo de conocimiento. Platón nos va a decir que mientras que del mundo sensible lo único que puedo tener es opinión y no auténtico conocimiento, aquello que me muestran mis sentidos no me dará auténtico conocimiento, necesitaré de mi intelecto para tener auténtico conocimiento. Entonces va a dividir ese proceso de conocer en dos segmentos fundamentales: por un lado la doxa, la opinión, y por otro lado la episteme, la ciencia o auténtico conocimiento. La episteme versará exclusivamente sobre el mundo de las ideas, donde recordemos que además de las ideas están los objetos matemáticos, a los cuales yo no puedo acceder a través de los sentidos. El triángulo yo no puedo encontrarlo en la naturaleza. Al triángulo accedo a través de mi intelecto. Puedo entender lo que es un triángulo gracias a mi capacidad racional, o lo que es un círculo, o lo que es un hexágono, o cualquier objeto matemático, o lo que es el número 3. En este mundo de las ideas es donde las ideas van a estar situadas de manera organizada. Platón nos dice que las ideas se organizan de manera escalonada. Es decir, que hay unas ideas que son superiores a las otras. En la cima de todas las ideas va a situar la idea de bien, que hay que entenderla como la idea de las cosas que están bien, porque para que entendáis por qué la sitúa ahí arriba del todo,
Sencillamente tenemos que pensar en que finalmente si yo tengo la idea de árbol, es porque esa idea de árbol es el árbol que está bien hecho, ¿no? El árbol perfecto es el árbol que es la idea de árbol que participará de la idea de bien. Todas las ideas participan de la idea de bien, por eso es la idea que rige, que está encima, en la cima de esas ideas que son categorizadas. Hay unas que son superiores a las otras. Entonces, en la propuesta política de Platón tenemos que entender que el proceso educativo se vuelve fundamental. La educación en Platón es una de las bases fundamentales para poder establecer esa ciudad, ese estado ideal en el que sucede la justicia. ¿Por qué? Porque solo aquellos que sean educados en la filosofía mediante la dialéctica son los que van a conocer la idea de justicia y por lo tanto los que podrán construir un estado que sea justo. Por eso que finalmente Platón diga que los más adecuados para gobernar la polis serán los filósofos, porque los filósofos son aquellos que mediante la razón han conseguido conocer la idea de justicia y pueden aplicarla después en la polis. Y por concluir, ¿qué tenemos en este sistema platónico? Pues que finalmente Platón, uniendo todas estas cuestiones, consigue hacer una ciencia de la política en la cual las propuestas políticas que se hagan estén basadas en el verdadero conocimiento y no en la mera voluntad opinable de unos cuantos gobernantes, ¿no? Esta es su manera de responder a los problemas que él tenía con la democracia ateniense y con los sistemas de gobierno que había conocido. Y en definitiva lo que hace es una propuesta en la cual ya no tendríamos una democracia, sino una aristocracia, pero en el sentido etimológico de la palabra aristocracia, no en el sentido histórico. Aristocracia, aristos en griego significa mejores. Una aristocracia sería el gobierno de los mejores. El gobierno de los mejores que propone Platón es el gobierno de aquellos que están mejor preparados, es decir, aquellos que mediante la educación han conseguido conocer la idea de justicia. Y en definitiva se trata de una aristocracia, pero sobre todo de un sistema en el cual lo que finalmente gobierna es la razón, la capacidad racional del ser humano que nos permite acceder a esas ideas, a esas verdades universales que no se encuentran en el mundo sensible, en el mundo de lo opinable.